Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 641, Incumplimiento. Unos golpes en la puerta llamaron la atención de Tessa, quien abrió para dejar entrar a un grupo de clérigos. Monarca, tenemos un problema urgente, se ha producido una ruptura de la línea, exclamó el primer clérigo que entró, para luego detenerse confundido cuando un camarero con un gran pastel en un carrito pasó a su lado y entró en la habitación, ignorando por completo su pánico. Continúe, señor, ¿dónde se ha producido una brecha en la línea? Supongo que necesita a un miembro de élite de mi rango, o no estaría aquí tan alterado. Y sí, esa es una palabra divertida, me gusta, comentó Cara. El clérigo asintió rápidamente, y entonces una figura vestida con una túnica negra apareció a su izquierda. Señor Niall, lo saludó Carl. Se oían más botas resonando en el pasillo, y Dana le dirigió a Carl una mirada de ¿qué demonios está pasando? Los señores supremos Tabitha y Ahmad irrumpieron en la habitación, frenando en seco para no atropellar a los clérigos que reaccionaban con más lentitud. Carl se aclaró la garganta. Para empezar, el avance de mis bestias no activó una falsa alarma de invasión, ¿verdad? Ahora mismo tengo conmigo un total de 5 bestias de rango monarca. Las esponjosas orejas rubias de gato de Ahmad se erizaron al oler un pastel. Eso es avellana y chocolate con fresas. Oh, no, esta vez no fuiste tú quien alarmó a todos, los gigantes de la montaña están cruzando la frontera en Soutle. El mago notó la mirada de confusión de Carl y continuó. Eso está a menos de 100 kilómetros al oeste de aquí, esperamos detener el avance antes de tener que movilizar a toda la fuerza de defensa de la capital. Tenemos portales, explicó el mago, mostrando un pergamino que probablemente contenía el hechizo de portal en cuestión. Carl suspiró. Cara, Remy, traigan el pastel, tendremos que festejar después. Sybil, ¿debemos tomar medidas o te portarás bien mientras no estemos? Sybil le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y envió un mensaje usando el chat del sistema. Iré a pasar el resto del día con los demás. Estaban hablando de querer aprender a trabajar en equipo, y Lady Rae dice que les demos una oportunidad. Carl asintió, y el pícaro se agachó bajo la mesa y luego desapareció. Tabitha, la señora suprema de la clase guerrera, pareció sorprendida. Ya le enseñaste paso de las sombras a un pícaro de rango despierto. Si solo llevas unos días de vuelta. Rae le sonrió. No solo le enseñé, sino que también la despertamos después de activar su clase, es una buena protegida. El guerrero le dirigió a Rae una mirada de admiración. ¿Cuál eras tú? Estudié el portafolio de camino, pero no mencionaba ninguna bestia humanoide. Lady Rae Bloodbath, aprendí a imitar a los humanos cuando me convertí en reina. Tabitha asintió y le guiñó un ojo. Es un placer conocerla, Lady Bloodbath, tengo muchas ganas de ver de qué es capaz una reina araña en combate. En su espacio, Thor suspiró, adiós a sus días libres. Niall le hizo un gesto a Ahmad para que siguiera adelante, y el mago abrió el portal, flotando sobre el suelo del apartamento. Si alguno tiene compromisos, puede quedarse, pero siempre se agradece la ayuda extra. Hoy andamos un poco justos de personal, todos los demás tuvieron que irse anoche, explicó Niall mientras revisaba los cierres de su ropa. Era el traje que Rae le había hecho, así que Carl sabía que no estaría desgastado ni roto, probablemente se trataba de una rutina para concentrarse y prepararse. El equipo de Carl se puso sus armaduras y Cara desapareció en su espacio con el pastel. Mantener el pastel fresco era la prioridad número 1. Atravesaron el portal y Carl llamó a los guardaespaldas, que seguían siendo monarcas, pero que ahora se sentían más fuertes gracias al ascenso de Remy. Era una habilidad compartida, y sin duda había mejorado de algún modo cuando la reina Naga se convirtió en monarca. Remy salió acompañada de sus 3 guardaespaldas, mientras que los demás aparecieron por el portal que los seguía. Cuidado.
La información de inteligencia era errónea, advirtió Niall, medio segundo antes de que los árboles se desplomaran a su alrededor y un pelotón entero, o como fuera que los gigantes de la montaña llamaran a sus unidades militares, apareciera a la vista. 6 señores supremos, 10 monarcas y 20 guerreros de rango real, deberíamos haber traído más pastel, murmuró Rae mientras el último del equipo cruzaba el portal y Ahmad lo cerraba tras ellos. El líder del equipo del gigante de la montaña dio un paso al frente y comenzó a hablar en un idioma común tosco. «Ríndete ahora y te concederemos una muerte rápida», exigió. «No creo que eso vaya a funcionar para nosotras», dijo Tabitha riendo mientras sacaba una enorme espada de 2 manos. El gigante asintió. «Entonces te clavaremos a las murallas de la ciudad mientras cae tu capital, para que puedas presenciar el fin de tu patética iglesia». Carl vio algo brillante en el suelo, lo recogió casualmente y lo metió en su inventario, luego recogió una pequeña piedra. «Oye, Tabs, ¿qué probabilidades crees que hay de que pueda partirle la cabeza con una piedra?» Carl pudo ver cómo le palpitaba una vena en la frente al oír el apodo, pero el gigante de la montaña estaba literalmente escupiendo leña de rabia. Carl activó todas sus mejoras y recubrió la piedra con desintegración, y luego con anular, su mano se disparó hacia adelante con el chasquido seco de un viaje supersónico, y la piedra salió disparada hacia su objetivo. Desafortunadamente, Carl nunca fue jugador de béisbol profesional, e incluso con sus mejoradas habilidades físicas, su puntería no estaba a la altura de ese nivel. El hechizo anular sobre la piedra destrozó la barrera defensiva del gigante, que luego se estrelló contra su casco, haciendo volar la pieza de armadura dorada. «Menos mal que no apostamos», murmuró Carl mientras el gigante se tambaleaba. Niall se sonrió entre dientes y le guiñó un ojo antes de desaparecer, y entonces comenzó la pelea. Los gigantes avanzaron mientras Tabitha se recuperaba, y Thor salió a defender la línea defensiva en forma de cerro. Detrás de Carl, Rae se sonrió. «Te van a eliminar por eso, deberías darle una bofetada mortal a uno mientras tengas la oportunidad, no pudimos hacerlo la última vez». «Es que nadie te enseñó nunca las tácticas de negociación de los gigantes, psicópata», murmuró Tabitha al encontrarse con el protegido de los gigantes. «Estamos negociando, aprendí esta táctica del mismísimo emperador Troll». Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 642, Emboscada gigantesca. La situación dio un giro drástico cuando el viento comenzó a aullar y brasas de fuego llenaron el cielo, las nubes se acumularon, oscureciendo el cielo del mediodía, salvo donde los relámpagos lo iluminaban. Entonces se formaron los vórtices de la tormenta infernal, y un aullido ensordecedor comenzó muy por encima de ellos. Los primeros meteoros se precipitaron a través de las nubes mientras Hawk salía para añadir sus propios vórtices de tormenta infernal al caos. El fuego azul etéreo contrastaba extrañamente con las brillantes llamas naranjas de Remy, y los gigantes de rango Señor Supremo comenzaron a maldecir en su propio idioma. «¿Dónde está el chamán? Que cancele eso», insistían. Pero no había rastro del chamán. Kara había salido de su espacio y se había colocado en un punto al borde del bosque, acercándose sigilosamente a él y anulando sus contrahechizos hasta poder emboscarlo aprovechando la confusión. Uno de los señores gigantes blandió su espada hacia el cielo, dispersando una gran parte del hechizo de Remy y creando una franja de cielo despejado. La reina Naga ya estaba exhausta por el hechizo y se había retirado a su espacio para recuperarse, pero la mitad del hechizo aún seguía activo y el ataque no alcanzó a Hawk, que seguía lanzando fuego sobre la batalla. Niall reapareció para clavarle una hoja en la nuca al líder, que no llevaba armadura. Luego Rae desapareció, solo para reaparecer en forma de araña con sus 8 extremidades atravesadas por las aberturas de la armadura de un gigante de rango monarca.
Presumido, Carl oyó murmurar al renegado mientras ambos asesinos desaparecían de nuevo, utilizando sus habilidades y movimientos para encontrar objetivos que no pudieran defenderse de ellos. Los golems de Dana avanzaron mientras los gigantes intentaban alcanzar la formación central, donde Carl y Tabitha formaban las primeras líneas con los 3 guardaespaldas de Remy. Carl sacó su espada con una mano y la garra del destino con la otra, y se preparó para retrasar a los señores supremos hasta que alguien pudiera ocuparse de ellos. Ahmad era un mago de golems con 4 golems al estilo legionario, y estaban justo detrás de Carl, esperando la oportunidad de atacarlo. Ofelia se había movido a la retaguardia del grupo, defendiéndose de los intentos de rodearlos, pero la iniciativa de Remy había solucionado eficazmente la mayoría de los objetivos de rango real de los que el berserker normalmente sería responsable. Botín. Cara vitoreó mientras se abría paso a través de la retaguardia de la fuerza gigante. Tráeme algunos, necesito echarme una siesta, suplicó Remy. Este nuevo hechizo era genial, pero solo se podía usar una vez, podía mantenerlo activo un tiempo, pero no se podía lanzar 2 veces, al menos no en los primeros niveles de rango monarca. Carl luchaba a la defensiva, utilizando su velocidad mejorada para mantener a raya a un par de señores supremos mientras Ahmad y sus golems los debilitaban lentamente. Tabitha se encontraba en una situación similar, pero con la ayuda de Niall, eso dejó a los guardaespaldas de Remy conteniendo a uno más entre todos. A pesar de las bajas iniciales, los gigantes comenzaban a acercar a las fuerzas humanas, e incluso el bombardeo de Hawk y Remy no era suficiente para detenerlos por completo. ¿Algún plan brillante, amo de las bestias?, preguntó Tabitha mientras su oponente casi la hacía caer de rodillas. Dame un momento, se están quedando sin refuerzos, respondió Carl, esperando distraer a uno de sus objetivos el tiempo suficiente para aprovechar la situación. Entre Rae y Kara, realmente se estaban quedando sin refuerzos, los gigantes no tenían forma de lidiar con una araña sangrienta invisible, incorpórea e inmune a la fuerza bruta. Tenían habilidades de ataque que podían herirla, pero primero tenían que encontrarla. De repente, el objetivo a la izquierda de Carla huyó de dolor, luego gorgoteó cuando su garganta se llenó de sangre. Se tomó una poción curativa y luego se giró para atacar por la espalda, buscando a Rae. La araña lo había apuñalado en la garganta y había huido, dándole a Carl la oportunidad de atacar. La hoja fue reemplazada por su maza, y 5 cargas de desintegración de rango monarca impactaron en la cadera del gigante, donde la armadura ya estaba dañada. El amo supremo se desplomó al suelo, sin una pierna, y Kara silbó mentalmente admirando su resistencia. Incluso tratándose de un señor supremo, esperaba que la mitad de su torso desapareciera tras ese golpe, pero solo alcanzó lo suficiente de su cadera como para cercenarle una pierna. Sin embargo, eso lo convirtió en un blanco fácil para los golems del señor supremo Ahmad, y la criatura fue decapitada solo segundos después. Entonces Niall estaba en el otro extremo, y Carl se encontró libre de un objetivo de rango señor supremo por primera vez en la batalla. No podía ir muy lejos, ese era su puesto en la primera línea, pero podía cambiar a su arco y disparar flechas fuego fantasma contra los gigantes de rango monarca restantes. Era la habilidad de ataque de menor coste energético que poseía, y las flechas dejaban un rastro fantasmal que volvía hasta la garra fantasmal, que añadía un efecto de drenaje de almas a las llamas. No fue mortal de inmediato, pero cada gota de sangre y quemadura se sumaba. El sonido de las bocinas de los camiones detrás de ellos trajo alivio al grupo de Carl, anunciando la llegada de refuerzos. Sin embargo, el camión pareció detenerse a unos kilómetros de distancia. «Hawk, ¿qué están haciendo?», preguntó Carl. «No pueden acercarse, estamos luchando en círculo y las ondas expansivas viajan casi 1 kilómetro, además, está el hechizo de Remy y mis llamas».
Así era, Carl no había pensado en que contaban con barreras para defenderse de los ataques, el terreno no las tenía, ni tampoco el camión que traía los refuerzos. Refuerzos que no tenían ni idea de qué efectos mágicos se volverían contra ellos. Remy, ya puedes deshacer el hechizo y descansar, pronto habrá más combates. Las bocinas de los camiones también alertaron a los gigantes que ahora comenzaban a reagruparse tras el cese de los ataques en la zona, no tenían intención de luchar hasta el final, en cambio, se reunirían con el resto de sus fuerzas y volverían a la carga. Y sería más difícil que nunca detenerlos. La mitad de los señores supremos seguían vivos y cubrían a los demás mientras se retiraban, obligando a Carl y a su equipo a avanzar para mantener la presión sobre ellos. Entonces, como un solo equipo, los gigantes supremos usaron un ataque de impacto contra el suelo, lanzando un muro de piedra contra el equipo de Carl. Los bandos se separaron, y para cuando el ataque fue bloqueado y anulado, los gigantes ya se habían alejado cientos de metros. Eso, sin embargo, no logró desanimar a los señores supremos. Eso tiene que ser un nuevo récord. 3 asesinatos permanentes del señor supremo, exclamó Ahmad, con las orejas pegadas a la cabeza, en contraste con su alegría. Rae volvió a su forma humanoide para mirarlo con expresión de confusión. Normalmente, el enfrentamiento se rompe antes, ninguna nación puede permitirse perder señores supremos con regularidad, así que, si estás perdiendo, te llevas a tus bajas y te retiras. Hablando de eso, no veo los cuerpos, lograron recuperarlos. Creí que los teníamos a salvo detrás de nosotros. Rae le dedicó una amplia sonrisa. Ese es mi botín, no voy a renunciar al agua de mi baño. La señora Tabitha soltó una risita muy poco digna, exacto, araña sangrienta, en el sentido más literal. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 643, Tierra removida. Carl se detuvo un momento para mirar a su alrededor, buscando cuerpos que necesitaran ser saqueados y cualquier señal de atacantes adicionales. Pero lo que le impactó fue la devastación absoluta que se había producido durante la batalla. Una franja de más de 500 metros a cada lado había sido arrasada por apocalipsis, el suelo presentaba profundos surcos producto de los ataques, la tierra estaba removida como si alguien la hubiera labrado para sembrar, y la arboleda donde se ocultaban los gigantes había desaparecido por completo. Había una excelente razón por la que el ejército hizo todo lo posible por mantener los combates en las regiones fronterizas, y esta era parte de ella. Nada sobrevivió a una batalla de este nivel, y si ocurriera en una región rica en recursos, o sobre cultivos en crecimiento, sería difícil recuperarse. Menudo lío, y esto era solo el principio. Si hubieran tenido más de un chamán, habrían aguantado mucho más, pero Kara eliminó al tonto nada más empezar la pelea, comentó Rae. Puede que tú apenas estuvieras empezando, pero por mi parte, yo estaba haciendo todo lo posible para evitar que mataran a la gente débil, le recordó Carl. Menos mal que no eres blandito, te llevaste un montón de golpes, le recordó Kara. Mañana seguro que estaré dolorido, pero sospecho que aún no hemos terminado de luchar, no nos habrían movilizado para esto si no hubieran esperado que nos atacaran nada más salir, comentó Carl. Eso emocionó a Kara y Rae, había sido una gran batalla, pero demasiado corta, con el ataque de área que Remy lanzó contra los gigantes, y Kara atacando por la espalda. Rae solo tenía que enfrentarse a los monarcas y los señores supremos, pero los monarcas ya estaban recibiendo daño constante, y los gigantes no estaban preparados para lidiar con un ser tan glorioso como ella. En cambio, Kara no dudaba en destrozar a los gigantes más débiles para saquear sus cuerpos, había regalado casi todos los objetos que había coleccionado durante su juerga de regalos de cumpleaños y ahora necesitaba más cosas para llenar su cofre del botín. Cosas buenas, cosas rotas, cosas brillantes, había un lugar y un tiempo para todo.
El señor supremo Ahmad se aclaró la garganta para llamar su atención y sonrió cuando Kara se acercó para restregarse la mano contra su hocico. Huele a gato, está bastante bien, quizá tenga que intercambiar mi sitio para dormir con alguien, comentó Kara. Estoy bastante segura de que duermes solo. Aún mejor. El objetivo que buscábamos se encuentra a 5 kilómetros al oeste de nuestra posición y actualmente está siendo atacado por otra fuerza de asalto. Acabamos de recibir el mensaje. Tenemos aviones sobrevolando la zona en busca de gigantes que pudieran haber eludido nuestras patrullas, pero el equipo de asalto necesitará nuestra ayuda si quiere sobrevivir sin bajas, les informó el mago Catman. Rae esperó pacientemente a que estuvieran listos, mientras Kara aprovechaba para revisar el suelo por última vez en busca de botín. Habían recogido muchos de los cuerpos mientras huían, pero existía la posibilidad de que aún hubiera objetos de valor en el suelo, ya que los gigantes no eran usuarios del sistema, por lo que no tenían espacio de almacenamiento. Los clérigos se subieron a la espalda de Thor una vez que le colocaron la silla de montar que Rae le había hecho. Luego Rae colocó a Dana sobre un golem y a Ahmad sobre el otro. Eso debería incluir a todos los que no tenían fuerza sobrenatural y estaban listos para moverse. ¿Así es como sueles viajar?, preguntó Ahmad, desconcertado por las acciones de la araña sangrienta. Sí, los magos y clérigos no pueden correr tan rápido como el resto de nosotros, así que los dejamos descansar y que Thor o los golems les proporcionen transporte. De esa forma estarán completamente descansados cuando lleguemos y no tendremos que reducir la velocidad por ellos, explicó Carl. El mago de rango Señor Supremo sonrió y asintió en señal de aprobación, aunque tenía hechizos que le permitirían seguir el ritmo del grupo, y sabía que Dana también. Ahora que era una maga guerrera Murim, sus habilidades físicas aumentaban rápidamente, el aspecto de artes marciales de su clase era fuerte y ya poseía la capacidad de caminar sobre el viento. Pero montar en el golem era sin duda más fácil, además, con sus 8 patas, el paseo era muy suave, no te zarandeaban como si estuvieras a caballo o en cerro que se balanceaba al caminar. El ritmo de trote de un grupo de élites de alto rango era lo suficientemente rápido como para que el convoy de vehículos se quedara cada vez más rezagado en el terreno accidentado que solía ser una carretera principal. Alguien tendría que traer maquinaria y nivelar el camino hasta convertirlo en grava lisa, pero eso podría llevar unos días y no comenzaría hasta que terminaran las batallas en la región. Hasta entonces, los vehículos harían lo mejor que pudieran, y los élites con las habilidades adecuadas allanarían una ruta para sus propios equipos. Desde lo alto, Hawk ya había avistado sus objetivos. Gira un poco hacia el noroeste, están luchando en un valle para contener los daños, instruyó. Entendido, ¿cómo va la batalla? Los humanos están en inferioridad numérica de 2 a 1, pero solo hay un señor supremo de nuestro lado y 4 monarcas. Eso lo convertiría en un equipo de ataque estándar, supuso Carl. 5 personas era lo habitual en las respuestas, y su propio equipo solía estar organizado de la misma manera. En comparación, el equipo con el que había venido era como eliminar moscas a martillazos. En cuanto crucemos esta loma, iremos tras ellos. Hawk dice que son 2 patrullas estándar de su lado, contra una del nuestro, informó Carl a la señora Tabitha, que corría a su lado. De acuerdo, yo me encargaré de la izquierda, tú de la derecha, avanzaremos hacia nuestro equipo y luego nos abriremos para dejarles un flanco libre para que nuestros clérigos se retiren. Halcón, ya vamos, puedes empezar a abrirnos paso. Ya era hora, estos gigantes necesitan aprender que el fuego es mejor que la magia de la tierra. Hawk asintió. Te han vuelto a tirar piedras, ¿verdad? Constantemente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 644, Rescatar al Señor Supremo.
Karl lideró el ataque colina abajo, esperando que la barrera de rango monarca, relámpago eterno que cubría a todo el grupo engañara a los élites haciéndoles creer que se trataba simplemente de un gran grupo de monarcas que acudían en ayuda de la fuerza superada en número. Normalmente, el Señor Supremo adicional con la elegante armadura que llevaban los gigantes de la montaña sería suficiente para que mantuvieran la ventaja, pero con 3 nuevos señores supremos del lado humano, esta sería una batalla corta y caótica. El plan de Tabitha era rodear a la fuerza, obligándola a luchar en ambas direcciones e impidiéndoles retirarse, lo que les evitaría llegar hasta un sanador que pudiera resucitar a sus caídos. Si funcionaba, sumarían 2 bajas confirmadas más de señores supremos ese día, llegando a 5. Las batallas entre señores supremos rara vez terminaban en muerte permanente, por lo que supondría un cambio drástico en el equilibrio de poder en este extremo del conflicto. Otros le habían dicho a Karl en el pasado que los señores supremos generalmente solo estaban allí para mantener la paz, pero eso no parecía ser cierto en el caso de los gigantes de la montaña, que tenían más de ellos que nadie, a nivel nacional. Mientras cargaban en la batalla, uno de los señores gigantes de la montaña alzó un talismán hecho de lo que parecía diamante puro, y entonces comenzaron a formarse un par de portales permitiendo la llegada de refuerzos. Maldita sea, nos engañaron. Es una emboscada, comentó Niall, con voz más divertida que preocupada. Rae volvió a su forma humanoide sin detenerse y le sonrió. ¿Quieres jugar a un juego? El Señor Supremo le devolvió la sonrisa y ambos desaparecieron, mientras Tabitha los insultaba. Tenemos toda una batalla por delante, y ellos ya se han ido a jugar. Se quejó. Karl se centró en la posición de Rae y se dio cuenta de que había cruzado el portal, pero podía sentir su magia a tan solo unos kilómetros de distancia, y ella llevaba la cuenta de sus bajas mientras trabajaba. No te preocupes demasiado, esos portales solo llegan a unos pocos kilómetros, están en un campamento del ejército de gigantes de la montaña, sembrando el caos ahora que todos los señores supremos se han ido. Tabitha negó con la cabeza, consternada. Acto seguido, Halcón cruzó el campo de batalla, lanzando vórtices de tormenta infernal, de rango monarca que generaban rápidamente hechizos más pequeños entre los gigantes recién llegados. Si hay algo que hacemos bien, es suprimir zonas, elige a tu Señor Supremo y nosotros nos encargaremos del resto. Solo había uno con los refuerzos, lo que hacía que la situación fuera de 3 contra 3, contando al Overlord que estaba con el equipo al que estaban relevando. Thor, carga contra el centro con los clérigos y socorre a los defensores, ordenó Karl. Los golems de Ahmad se abrían paso a machetazos hacia el recién llegado Señor Supremo, y el equipo de Karl se movía para unirse a las fuerzas rodeadas, forzando una brecha entre los atacantes, mientras Karl se mantenía atrás y usaba su arco para mantener el camino despejado. Desintegrar resultó increíblemente eficaz contra las flechas, atravesando la armadura como si fuera tela. La placa dorada absorbía la mayor parte de la energía del hechizo, pero las flechas daban en el blanco, penetrando profundamente en la carne, aunque no llegaran a perforar el pecho. Karl sonrió al ver a los gigantes intentando lidiar con Ofelia, cuya forma de oso gigante, completamente transformada, era casi tan alta a 4 patas como los gigantes de la montaña a 2, claramente no esperaban semejante adversaria, y el berserker los estaba arreando con facilidad hacia donde Dana y Kara los esperaban. Remy lanzaba hechizos sin mucho entusiasmo, pero era evidente que aún estaba agotada por intentar mantener un hechizo tan grande a máxima potencia. Ofelia golpeó el suelo con sus patas delanteras, usando golpe gravitatorio para derribar a una fila de gigantes y dejar que Dana y sus golems se encargaran de ellos. «Ah, ya entiendo», exclamó Thor, y luego un coletazo hizo que otro grupo de gigantes de rango monarca cayera de rodillas. No es muy amable de su parte arrodillarse en señal de respeto ante la majestuosidad de un cerro, bromeó Karl. Esperen, ¿qué hacen ustedes ahí?
Suena divertido. 87, 88, interrumpió Rae. Fuera lo que fuese que hubieran encontrado en el campamento, Rae estaba desatada. Un grupo de gigantes atacó a Carl, que ahora estaba aislado y solo, un poco más arriba de la colina donde se había detenido cuando llegaron los refuerzos. Era un lugar estupendo para disparar, pero nadie podría llegar hasta él en caso de emergencia a menos que una de las bestias regresara a su espacio. Carl se lanzó contra ellos tan rápido como pudo, olvidando que sus estadísticas físicas habían sido mejoradas mucho más allá de lo normal por la clase maestro de la manada y la habilidad campeón bestial que lo potenciaba aún más cuando la manada estaba en peligro. La espada de los campeones se clavó hasta la empuñadura en el pecho de un gigante de rango monarca, quien simplemente miró a Carl en estado de shock durante unos segundos, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Carl continuó usando Rend recubierto con Nullify, apuntando a la garganta de la bestia a su izquierda. La sangre salpicó al aire y algo tiró del brazo de Carl que sostenía la espada. Un tirón brusco lo liberó, y Carl vio una imagen espectral del gigante moribundo siendo arrancado con fuerza de su cuerpo por una cuerda atada a la garra del fantasma. El arma empezaba a tener sed, y mientras el cuerpo del gigante se curaba intentando retirarse, el sifón de alma se mostraba obstinado. Los demás gritaban algo en gigante, pero Carl no podía entenderlo mientras usaba Rend para parar los ataques que se le acercaban. Los gigantes que estaban atrás quedaron horrorizados por el ataque, así que Carl decidió aprovechar la oportunidad. Fuego fantasma, recubierto en 4 arcos de desgarrar, lanzados desde las puntas de sus dedos apenas rozaron a los gigantes, pero los prendieron fuego y establecieron el daño al alma para dar al arma un vínculo. Curiosamente, eso facilitó que su chamán liberara al guerrero mortalmente herido. Debe haber un límite en la cantidad de energía espiritual que la garra fantasma puede robar, y cuando se extraía de múltiples objetivos, era más fácil de manejar. Un destello de su espada y la juiciosa aplicación de anular en lugar de desintegrar le cortaron la cabeza a otro gigante, justo antes de que Carl fuera golpeado por el filo de una espada y saliera volando. Giró en el aire para no perder de vista a los gigantes y aterrizó de pie, deslizándose unos metros más antes de detenerse ileso. Oh, ahora sí que están en problemas. Kara se sonrió desde el otro extremo del campo de batalla, donde estaba ayudando a Thor y Tessa a alejar a los gigantes de los defensores de ese lado, para darles un respiro a todos. Carl se apoyó firmemente en sus pies y se impulsó para volver a la batalla, luego lanzó una ráfaga de ataques Rend por delante de él para desequilibrar a los defensores. Otra alma fue atrapada por la garra fantasmal cuando Carl le arrancó un brazo al gigante, para luego asestarle un tajo en la parte posterior de las piernas mientras este se giraba para defender su flanco debilitado. Esta vez, el gigante estaba al borde de la muerte, y la garra fantasmal le arrancó la energía, provocando que el gigante se desplomara muerto al suelo. Entonces, un rugido resonó entre los gigantes cuando un señor supremo cayó ante el ataque combinado de Rae y Niall. Los gigantes se abalanzaron sobre ellos, pero la sensación era distinta. No pretendían aniquilar a los humanos, sino recuperar el cuerpo y retirarse. «Déjales eso, así se irán», le indicó Carl a Rae. «Bien, lo he hecho bastante bien hoy, pueden quedarse con uno para revivir, lo mataremos de nuevo más tarde». Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 645, La Dama Otelo. Tras la muerte del Señor Supremo, los gigantes se dieron cuenta de que las cosas no iban bien y comenzaron a retirarse hacia los portales. Se llevaron una gran sorpresa al llegar, ya que Rae y Niall habían matado a todo lo que se movía en el campamento del otro lado, y luego habían regresado allí para emboscar juntos a un Señor Supremo. Fue bueno ver a Rae haciendo amigos con intereses similares. Carl se reunió con los demás mientras los gigantes huían, pero no bajó la guardia.
Mantente alerta, van a encontrar una masacre al otro lado de los portales, y puede que regresen, advirtió antes de que Niall pudiera hablar. La monarca que lideraba el otro equipo se acercó a estrecharle la mano con una sonrisa. Ya he saludado a los demás, soy Lady Odello, caballero principal de las espadas de plata, se presentó. Carl, el amo de las bestias. Ella sonrió, eso lo deduje del cerro. Debo decir que el joven Thor es una unidad de caballería formidable, no creo haber visto nunca una carga de demolición tan efectiva. Thor dio un pisotón y movió la cabeza con satisfacción ante los elogios. Golpe gravitatorio y terremoto funcionaron de maravilla para desequilibrar a los gigantes y permitirle cargar contra las líneas defensivas. Agradezco el rescate, incluso con un paladín de mi poder, teníamos problemas, pero ¿cuál es ese poder de combate que posees? No me refiero a tus bestias, que ya de por sí suponen una ventaja injusta, sino a tu poder de combate personal, preguntó Lady Odello con un brillo de emoción en los ojos ante la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Puedo compartir algunas de las habilidades y estadísticas físicas de mis bestias, con 5 de ellas en rango monarca. Estimo que mis habilidades físicas base duplican las de un monarca promedio. Generalmente, solo uso algunas de las habilidades de ataque más eficientes, aunque hay más. ¿Como cadena de almas?, preguntó el paladín de rango señor supremo. Carl negó con la cabeza. Tengo un arma con robo de alma y daño de alma, ese es el efecto que ves, no una de mis habilidades personales. Se encogió de hombros. De cualquier forma, deberías haber visto el terror que sintieron cuando literalmente arrancaste la esencia del alma de un gigante de rango monarca. Es un poco llamativo, y espero que tengas un plan para cuando empiecen a centrarse en ti, para eliminar la amenaza. Carl asintió en silencio, mientras Rae volvía a transformarse en humana y se dirigía a la conversación montada en uno de sus golems. Estamos planeando cómo acabar con los gigantes de la montaña. Yo voto por el genocidio. Lady Odello miró confundida al recién llegado, pero Niall solo se sonrió. Lady O, te presento a la reina Rae Bloodbath, una de las compañeras vinculadas de Carl y una araña Bloodbath de rango monarca, explicó guiñándole un ojo a su contraparte. Otelo sonrió a Rae. Hoy vi tu trabajo y no me cabe duda de que es una posibilidad real. Tabitha se acercó y se aclaró la garganta. Lamento interrumpir la diversión, pero los Giants claramente han superado nuestras líneas. Necesitamos explorarlos y encontrar a los equipos de ataque avanzados que han logrado superar a la defensa. Eso hizo que todos volvieran a centrarse en sus tareas. Carl asintió en señal de aprobación. Bien, encontramos al primer grupo a casi 5 kilómetros de aquí, más cerca de la capital. Estaban esperando junto a la entrada por el portal, parecían decididos a arrasar la capital con esta ofensiva, así que no estarán solos. Hawk, ¿qué ves? ¿Algún otro objetivo?, preguntó Carl. Claro, ¿los quieres débiles, muchos débiles, fuertes o muchos fuertes? ¿Cuántos grupos ves que no están peleando? Tal vez 50. Carl se aclaró la garganta para volver a llamar la atención de todos. Hawk dice que hay al menos 50 grupos de gigantes de la montaña más allá de los defensores, y esos son solo los que no están luchando contra nadie en este momento. Solo 4 que tienen unos grandes más fuertes que tú. 4 de ellos con señores supremos, añadió Carl. Este tramo de la frontera, cerca del lago Chipton Reed, marcaba el punto más cercano para que los gigantes cruzaran y se dirigieran a la capital de la Nación del Dragón Dorado. NDD estaba muy lejos de cualquier centro poblado por gigantes de la montaña, al menos que se supiera. Por lo tanto, normalmente era una ruta segura para los viajeros que se desplazaban entre la Nación del Dragón Dorado y Newbon. ¿Deberíamos separarnos?, preguntó Lady Otelo. Los demás señores supremos asintieron, y entonces Tabitha suspiró. Creo que es lo mejor. Iré con vuestro equipo de respuesta, y los otros 2 se quedarán con el amo de las bestias y su equipo. La mayoría de los gigantes deberían operar con un solo señor supremo como máximo, y esto nos dará ventaja.
Carl frunció el ceño. También hay algunos grupos grandes, deberíamos ocuparnos de ellos antes de separarnos. Otelo lo miró como si estuviera loco. ¿Quieres meterte en una pelea sabiendo que estás en desventaja numérica? Carl le sonrió. Más botín del dios del botín, además, nos especializamos en ello. Otelo tarareó para sí misma mientras pensaba en la respuesta. Entonces se dio cuenta de que Kara llevaba una llamativa cadena dorada alrededor del cuello. Espera, no recuerdo eso. ¿Cuándo empezó el tejón del vacío a usar joyas ostentosas?, preguntó. Carl examinó la cadena y luego se sonrió. Cadena de disrupción otorga al portador un 5% más de probabilidad de éxito a sus habilidades de control de masas e interrupción. Parece hecho por Cíclope, y es de rango monarca, así que supongo que lo consiguió en la última hora. Le queda bien, eso sí, muy elegante. Carl desde luego no iba a mencionar que parecía un collar de gato hecho de oro. Dana se inclinó para acariciar la cabeza de Kara. Aumenta sus posibilidades de interrumpir los ataques enemigos, ¿sabes? El hecho de que el equipo de los gigantes no se vincule ni desaparezca con los muertos los convierte en un buen objetivo para mejoras. Mi propio equipo necesita una renovación, pero nada de lo que llevan es adecuado para una maga de batalla que necesita movilidad. Otelo se encogió de hombros. La mayor parte del equipo fabricado por los cíclopes se vincula al usuario. Sin embargo, el equipo vinculado que se esté usando permanece en el cuerpo al morir. Cualquiera puede reclamarlo después de tu muerte. Solo los objetos guardados permanecen bajo llave. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 646. Caza en grupo numeroso. Tabitha suspiró al ver que el grupo se había distraído. ¿Y bien, qué hacemos primero? ¿El grupo grande o cazamos a otro señor supremo? Hoy hemos conseguido 3 bajas permanentes, y si hubiéramos reclamado el cuerpo, habrían sido 4. Niall se encogió de hombros. Era mejor animarlos a irse que hacerlos luchar por el cuerpo. Además, podemos conseguir otro cuando ataquemos a un grupo con un solo señor supremo. El señor supremo Ahmad asintió en señal de aprobación. Primero deberíamos atacar a los grupos más grandes de la zona para que no lleguen a la ciudad, y luego ir a cazar a los señores supremos. 4 contra 1, ni siquiera podrán escapar. Quién sabe, quizá nuestros jóvenes amigos logren una baja de rango superior en monarca. ¿No sería genial? Los demás rieron y Carl le sonrió al mago hombre gato. Ahora, solo necesitamos encontrar la manera de que consigas uno en Overlord y sacudas el mundo, propuso Carl. El mago sonrió. Ahora sí que te pasas. Los tótems son distintos, literalmente. Su poder de ataque suele ser solo un 50% mayor que el de un señor supremo en su máximo potencial, pero la mejora de tótem les otorga algo especial, y reciben una fracción ínfima del daño de cualquiera que no sea un tótem. Desconozco qué tipo de habilidad defensiva poseen, pero incluso el arzobispo la tiene, así que no es una habilidad propia de guerreros, por eso son tan importantes para sus naciones. Si tuvieras que enfrentarte a 50 enemigos contra uno con señores supremos para derrotar a un tótem, incluso un sanador especializado sería imposible de vencer. Quizás debería ser así, sobre todo para un sanador. A 3 kilómetros al norte, un grupo numeroso pasará pronto junto a nosotros. No son fuertes, la mayoría son de nivel mago. Dana, actualización de Hawk. Tenemos un objetivo. Un grupo numeroso está pasando a 3 kilómetros de nosotros. Nadie los ha interceptado, así que si no lo hacemos, se dirigirán directamente a la ciudad, les informó Carl. De acuerdo, confiamos en tu explorador, guíanos. Hawk estaba sospechosamente contento, como si hubiera encontrado usuarios de magia de agua para torturar. Normalmente, solo se mostraba sanguinario en situaciones específicas, así que Carl no entendía por qué era diferente, hasta que llegaron a la cima de una colina y vieron al ejército desplegado a sus pies.
gigantes de las montañas, gigantes de las colinas, gigantes de hielo, ogros, etin, cíclopes y otros seres para los que Karl no tenía nombre marchaban en formación hacia la capital, casi 2000 en total. La mayoría no tenía rango real, cientos de ogros y subespecies gigantes de rango ascendido y comandantes se encontraban en la parte trasera, trabajando en la sección de suministros. El número de los que sí tenían rango real o superior representaba aproximadamente una cuarta parte del total. Eso debería hacer que el comienzo sea rápido y sangriento. ¿Dónde están los líderes?, murmuró Niall, sin ver a los señores supremos que deberían estar con ellos. En los grupos de reconocimiento alrededor del ejército, despejando el camino para su avance. Nuestra última batalla les permitió pasar junto a nosotros, y ahora estamos detrás de sus líneas, respondió Karl en voz baja, transmitiendo la información de reconocimiento de Hawk. Lady Odello se giró para mirarlos con una mirada inquisitiva. ¿Cuál es el plan? Luchamos, los señores supremos se contienen por ahora, puedes atacar en equipo a los refuerzos cuando intenten detenernos, guarda los cuerpos en tu inventario o llama a una de mis bestias para que lo haga, así no podrán resucitarlos, sugirió Karl. ¿Vas a intentar enfrentarte tú sola a un ejército?, preguntó Tabitha incrédula. Tengo un equipo, además, mira lo feliz que está el dios de la guerra. Tessa irradiaba un rojo intenso con energía divina, y el ejército en el valle, a sus pies, pronto lo notaría. He pedido refuerzos, si logran contenerlos aquí 5 minutos, tendremos cientos de élites y un regimiento completo de infantería liderada por clérigos en el lugar, les informó Otelo. Dana puso los ojos en blanco mirando a Karl y luego suspiró con resignación. No te preocupes, Kara te cuidará, si pasará algo, alteraría sus planes de sueño, bromeó Karl. Remy se despertó un poco de su siesta, estamos peleando otra vez. Y es un hechizo importante, necesitaremos tus conjuros de nuevo, pero no te esfuerces demasiado, porque habrá clérigos que intentarán contrarrestarlos. Remy salió acompañada de sus guardaespaldas y Karl se preparó para el ataque. Para que conste, esta es una idea terrible, les recordó el señor supremo Ahmad. Entendido, pero lo haré de todas formas. Recuerda, no te involucres demasiado en la batalla al principio, necesitarás estar libre para enfrentarte a los señores supremos cuando lleguen. El mago hombre gato sonrió. Adelante, disfruta de tu particular forma de locura. Karl inició la carga cuesta abajo hacia la retaguardia del convoy, donde el comandante y los gigantes de bajo rango real arrastraban los carros de suministros. Todo ejército avanza gracias a su estómago, y aunque a la velocidad de marcha de un gigante solo les quedaban unas horas hasta la capital, destruir sus provisiones y equipo dificultaría enormemente un asedio. Además, había otras ventajas. Hawk, Remy, supresión de área, si me lo permites. Docenas de vórtices tormenta infernal aparecieron en la retaguardia del ejército, demoliendo vagones y destrozando a los gigantes de rango comandante y a los miembros más débiles del equipo de apoyo antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo. A los miembros de la realeza les fue un poco mejor, pero todos estaban tan distraídos por el ataque que ni siquiera se percataron del equipo de Karl hasta que Tessa guió a Thor más allá de él y hacia sus líneas con su lanza dorada en alto. Thor derribó una columna entera con golpe gravitatorio y luego los pisoteó mientras Tessa hacía girar su lanza y les cortaba la garganta a su paso. Cuando se enfada, Tessa es una de nosotras, ¿verdad?, dijo Kara riendo. Normalmente, defendía junto a Thor, pero una clériga guerrera en combate era un espectáculo temible, sobre todo cuando empuñaba una larga lanza y montaba un cerro de rango monarca. Karl envió a sus guardaespaldas Lamia hacia la derecha, hacia la fuerza principal que lo acompañaba, mientras que Remy fue hacia la izquierda con las suyas para terminar con la retaguardia de la columna de suministros. Karl se sonrió mientras los gigantes le arrojaban piedras, hielo y lanzas, las cuales simplemente rebotaban en sus barreras, causando muy poco daño para superar la reducción de cuerpo del vacío.
Activación de maestro de habilidades 4, habilidad, Furia ha mejorado en 1 nivel, nueva habilidad, Furia 2. Rampage nivel 2. Cada vez que un enemigo recibe daño del amo de la manada o de una bestia vinculada, aumenta el daño infligido por el amo de la manada y todas las bestias vinculadas durante 1 minuto. Fue un cambio de una sola palabra respecto a la versión original, pero un cambio crucial. Cada punto de daño que infligieran aumentaría el daño de todos, no solo el suyo propio. El daño causado por los vórtices de la tormenta infernal ya no solo aumentaba el daño infligido por Remy y Hawk, sino por todo el equipo. Carl respondió al fuego, usando ataques de desintegrar y desgarrar para cubrir el área. Quedó ligeramente horrorizado al ver cómo las primeras filas de gigantes de rango comandante y real eran simplemente destrozadas, partidas por la mitad por los ataques a medida que el daño se acumulaba. Una y otra vez, Carl lanzó arcos planos de poder contra los gigantes, derribando a los miembros más débiles como si estuviera cosechando trigo. Eso seguramente llamaría la atención de alguien poderoso, y entonces podría probar realmente el alcance de la nueva actualización Rampage. En su mente, Rae reía histéricamente mientras sus piernas atravesaban la armadura como si fuera mantequilla derretida. Toda la sangre era suya, ni siquiera deseaba ese sabor, y podía obtenerlo con una simple puñalada. Así que, en lugar de quedársela, comenzó a lanzar los cuerpos por los aires. Las extremidades cercenadas se desprendían al volar, provocando que la sangre lloviera sobre el campo de batalla mientras Rae tejía sus telarañas y convertía los campos de batalla en un laberinto imposible de seda pegajosa. Fue el día más feliz de su vida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 647, Ejército. A lo lejos, los señores supremos observaban horrorizados cómo el grupo de Carl arrasaba las filas traseras del ejército. Sabes, si los refuerzos no llegan pronto, realmente va a enfrentarse él solo a un ejército, señaló el señor supremo Niall. Sin duda es eficaz eliminando objetivos de menor rango, pero ¿qué le pasa a esa araña? Es la cosa más espantosa que he visto en mi vida, convino Otelo. Lo que no entiendes es que ella ni siquiera va en serio todavía, es una acechadora nocturna, y yo le enseñé a usar hoja vibrante. El señor supremo renegado sonrió. El paladín frunció el ceño. Estás diciendo que podría ser invisible, incorpórea e inmune al daño físico, pero que simplemente anda por ahí divirtiéndose. No me extraña que las generaciones antiguas intentaran exterminar a su especie. Ah, ¿ya los conocías?, preguntó Niall, sorprendido por su reconocimiento. Soy un aficionado a la historia, ¿qué puedo decir? Pero el primer grupo de gigantes liderado por el Señor Supremo está en camino, deberíamos ponernos en marcha. Niall asintió, nos moveré a todos con paso de sombra avanzado. Debajo de ellos, Carl por fin había alcanzado al primero de los gigantes de rango monarca que habían acudido a intervenir. Completamente equipados con barreras chamánicas, habían atravesado los vórtices para llegar hasta él. Carl abrió los dedos y les lanzó desintegrar, recubierto de anular, destrozando barreras y agrietando armaduras con el primer golpe. El poder de sus habilidades mejoradas era algo embriagador, y combinado con Cuerpo del Vacío, Carl comenzaba a sentirse como un dios de la batalla invencible. Entonces llegó el contraataque y se dio cuenta de que tal vez había sobreestimado su inmortalidad. 10 ataques de hendidura de los gigantes de rango monarca lo alcanzaron a la vez, destrozando Relámpago Eterno y abriendo profundas grietas en su armadura, y luego en la carne debajo. Su cuerpo comenzó a regenerarse rápidamente, pero el mensaje había quedado claro. Que Cuerpo del Vacío le redujera el 10% de su vida con cada ataque no era poca cosa, pero los 10 enemigos estaban en el mismo rango que él, y hendidura era una habilidad de lanzamiento lento y alto daño. Carl cargó contra sus filas al reactivar Relámpago Eterno, acercándose demasiado como para que todos pudieran atacarlo a la vez.
3 gigantes de hielo cayeron en los primeros 10 segundos, destrozados por ataques potenciados con fuego fantasma que explotaban su debilidad al calor, pero los gigantes de la montaña contaban con armaduras forjadas por los cíclopes y eran lo suficientemente astutos como para no caer en trucos fáciles. Karl giró y esquivó ataques durante unos segundos antes de que los guardaespaldas llegaran hasta él. Las 2 lamias atacaron a los gigantes con Ren, lo que permitió a Karl liberarse de sus ataques y elegir a uno para derribarlo. El daño acumulado tiene un límite, ya no aumenta, se quejó Hawk. Dice 1 minuto, Karl se lo recordó. No todo el minuto, se detuvo antes, Hawk corrigió. Así pues, existía algún límite oculto que le impedía usar un ejército de pequeñas criaturas para acumular millones de ataques minúsculos para el efecto de la habilidad. Bueno, ahora sabemos lo fuertes que podemos ser, ¿es suficiente?, preguntó Karl mientras defendía a la pareja de lamias permitiéndoles lanzar ataques constantes. Debería ser así. Karl levantó una barrera de tierra entre él y el resto de la batalla y se dio cuenta de la debilidad de su nueva habilidad. Rampage solo aumentaba el daño, no el poder general, sus habilidades defensivas no mejoraban con el tiempo, solo las ofensivas, así que, en cierto modo, se estaba convirtiendo en un personaje frágil pero con gran poder ofensivo. Suponiendo que se enfrentara a algo de habilidad similar, claro, estos gigantes de rango monarca eran buenos, pero ni de lejos tan rápidos como él, aunque su fuerza fuera casi la misma. La barrera de piedra cayó segundos después, destrozada por la magia de tierra de los gigantes de la colina, quienes intentaban apedrearlo a él y a la lamia con piedras mágicas. El tamaño de las piedras que podían lanzar sin riesgo de alcanzar a los gigantes con los que luchaba no era suficiente para atravesar cuerpo del vacío, así que Karl no estaba demasiado preocupado. Sin embargo, el constante bombardeo le dificultaba mantener el equilibrio, por lo que tuvo que dividir su atención para evitar la mayoría de los proyectiles. El avance se había ralentizado considerablemente por el momento, pero la lucha detrás de Karl estaba a punto de terminar, y entonces Remy y Hawk podrían concentrar sus ataques en la fuerza principal del ejército. Detrás de Karl, Niall apareció de repente y dejó caer 3 cuerpos de gigantes de rango Overlord, luego desapareció de nuevo, volviendo con su equipo. Karl arrojó los cuerpos al espacio de Rae, sabiendo que los Giants estarían muy maltrechos después de la pelea de ese día. Los señores supremos están aquí por Lotus, el señor supremo gato ha muerto, Thor le informó. ¿Cómo sucedió eso? Llegaron lo suficientemente rápido, respondió Karl, tratando de no distraerse demasiado de la pelea. Bastante rápido, ya está de pie otra vez, pero Lotus está cansada, Tessa la está atando a mi espalda. Bueno, al menos fue un comienzo, por lo menos lograron salvar a su señor supremo caído, y además capturaron a otros 3 de los gigantes. Según los primeros informes de reconocimiento de Hawk, eso significaba que solo quedaba un señor supremo gigante cerca, por lo que el equipo de ataque podía permitirse un momento para descansar y recuperarse. Los otros grupos débiles se acercan, Rae, puedes avisar a Tessa sobre ello. Eso suponía otros 200 gigantes, según los cálculos de Karl basados en los informes de Hawk. Pronto necesitarían refuerzos, ya que el número de vórtices de tormenta infernal estaba disminuyendo, y aún quedaban suficientes chamanes gigantes como para que solo duraran 5 o 10 segundos antes de ser disipados. Ni siquiera Eternal Lightning podía reponer la energía lo suficientemente rápido como para mantener un ataque completo y, como resultado, el daño acumulado pronto comenzaba a disminuir cuando el total caía por debajo del límite. Karl salió volando por un golpe en el costado que le fracturó las costillas al atravesar su armadura, y entonces las lamias se vieron en aprietos, paraban frenéticamente los ataques de los gigantes, pero eran más expertas en magia que en combate cuerpo a cuerpo, y no poseían la fuerza bruta de los guerreros Naga.
Karl se concentró en reactivar su hechizo de armadura y esperó unos segundos a que su regeneración curara sus costillas, luego llamó a un nuevo par de guardaespaldas que se colocaron a su lado, cediendo algo de terreno, pero ganando tiempo para recuperar energía. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Karl, tratando de calcular el tiempo de llegada de los refuerzos. 10 minutos, respondió Remy con gesto sombrío. Ella también había estado pendiente del tiempo, y los refuerzos se habían retrasado considerablemente, o quizá no llegarían, dependiendo de si alguna de las fuerzas de los gigantes había alcanzado la zona de seguridad de la capital. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 648, demasiado lento. Los gigantes se acercaron con cautela, esperando a que Karl hiciera algún movimiento. Sabían que no podían permitirse el lujo de ser imprudentes ante su velocidad, pero este extraño humano también parecía curarse con una rapidez sobrenatural, a pesar de estar separado de sus sanadores. Karl estaba usando Rend con Nullify para superar las habilidades defensivas de los gigantes y obligarlos a parar las habilidades, lo que los mantenía a distancia. La velocidad del combate se había reducido drásticamente, y toda la batalla estaba entrando en un estado de calma a medida que la resistencia de los humanos disminuía. Los esfuerzos de Thor los habrían recuperado en no más de 5 minutos, pero eso era mucho tiempo en combate. Los gigantes retrocedieron un poco, y una horda de ogros avanzó. Solo eran de rango real, los líderes de su especie, pero luchar contra ellos consumiría más energía, y a los gigantes no les importaba usarlos como carne de cañón. Habían colocado barreras más fuertes sobre las especies más débiles, pero cuando Nullify las atacó, las barreras no ofrecieron ninguna resistencia real. Pero otra ola pasó por encima de los cuerpos de los caídos, luego otra y otra. Hemos terminado en la retaguardia, puedes replegarte a nuestra posición y nos prepararemos para atacar de nuevo. Thor informó a Karl, que estaba solo con sus guardaespaldas, luchando contra la marea aparentemente interminable de ogros. Un salto hacia atrás a toda velocidad separó a Karl de los atacantes y le mostró que los ogros estaban casi agotados y que los restantes estaban siendo empujados hacia adelante por los gigantes, ya que no luchaban voluntariamente. La maniobra convirtió la batalla en un tenso punto muerto, con ambos bandos a 30 metros de distancia, mirándose fijamente, esperando algún detonante para continuar. Más grupos de gigantes se unían a los supervivientes, pero a corto plazo no supondrían una gran diferencia. Lo que necesitaban era alguien que pudiera enfrentarse a Karl en un duelo individual e impedir que arrasara con sus filas. ¿Qué hay de nuevo?, preguntó Karl al llegar junto a los demás, mientras Tessa le lanzaba un pequeño hechizo curativo y una habilidad revitalizante. No reaccionamos a tiempo, la capital está siendo atacada por los aliados de los gigantes. Ahora mismo, se trata de ogros y goblins. Hemos logrado ralentizar a los ejércitos gigantes lo suficiente como para que aún no hayan entrado en combate. Pero debería haber más fuerzas en la zona, que pueden o no haber sido interceptadas por los otros equipos de ataque y la guardia fronteriza. No se escucha nada en la radio, creemos que podrían estar bajo un hechizo que bloquea las señales. Incluso intentar comunicarnos entre los grupos que podemos ver es inútil, explicó Niall. Entonces, terminamos aquí y luego cazamos. ¿O volvemos a la capital para defender las murallas de la ciudad?, preguntó Karl. Los 4 señores supremos se miraron entre sí, sin órdenes. La decisión era suya. Ahmad alzó la vista al cielo, como buscando inspiración. Bueno, todos somos señores supremos de mayor rango, así que nos necesitan en ambos puestos. No sé cuál sería mejor, pero ahora que me he recuperado lo suficiente, lanzaré un ataque total contra el resto del ejército. Mis habilidades, como las tuyas, no son muy efectivas contra objetivos individuales, pero sí contra grandes grupos, aunque el consumo de energía es altísimo.
Soy un rango superior al de las fuerzas más fuertes que quedan, así que debería poder aniquilarlos si logro resistir el tiempo suficiente, solo tenemos que impedir que huyan hasta que termine. Con Thor aquí, espero recuperarme lo suficientemente rápido para estar listo para la próxima batalla, luego podremos seguir los informes de reconocimiento de Hawk para ver si todavía nos necesitan aquí. Carl asintió en señal de aprobación. Haré que Hawk y Remy te ayuden para que haya demasiados hechizos como para que los chamanes gigantes puedan disiparlos todos eficazmente, esto te ahorrará maná y, con suerte, nos permitirá acabar con este grupo. El señor supremo Otelo sonrió con sorna. Ya sabéis, después de esto, nos van a hacer sufrir otra de esas horribles ceremonias de premios. Niall le guiñó un ojo. Eso si se enteran, podemos decirles que estuvimos ocupados eliminando a los Overlords y a las patrullas más pequeñas todo el día, y fingir que esta fuerza nunca existió. Los señores supremos observaron al grupo de Carl, suponiendo que desearían la fama y la gloria de tal hazaña. Al fin y al cabo, incluso con la presencia de los señores supremos, seguían estando en clara desventaja numérica, de no ser por la habilidad excepcional de Carl, que permitía a sus bestias arrasar con la parte más débil del ejército, habrían sido derrotados casi de inmediato. Los señores supremos aún intentaban averiguar qué tipo de habilidad era esa, pero Carl no decía nada. Menos mal que tenemos los vórtices para empezar el combate, así vamos acumulando habilidades antes de tener que luchar de verdad, comentó Hawk. ¿Qué tal tu alcance? No te van a tirar piedras cuando intentes atacar, ¿verdad? En ese momento, Hawk se escondía entre las espesas nubes que lo cubrían, fuera de la vista desde el suelo, incluso con su prodigioso tamaño. Todo irá bien, sé dónde están con respecto a ti, así que ni siquiera tengo que bajar para esto. Correcto, ahora poseía visión del alma, por lo que no necesitaba confiar en su impresionante vista natural para encontrar al enemigo. Señor Ahmad, cuando esté listo, mi equipo se unirá a usted con los vórtices de la tormenta infernal. El mago Catman respiró hondo y comenzó a concentrarse. Lanzas de relámpagos se formaron sobre su cabeza, docenas de ellas, luego cientos, luego miles. Los gigantes cargaban, pero Hawk y Remy habían comenzado con los vórtices, que se clonaban con cada golpe, creando un muro de fuego giratorio que los gigantes debían atravesar para alcanzar a los humanos. Entonces la primera andanada de lanzas se lanzó contra toda una fila de gigantes, luego otra, y otra, y otra. El ejército gigante caía en oleadas mientras los vórtices los perseguían por el campo de batalla, y las lanzas desgarraban sus cuerpos en retirada. Entonces Hawk cambió sus vórtices al lado opuesto, bloqueando la retirada mientras las últimas lanzas de Ahmad acababan con los supervivientes. Cara adelante, botín, la Tejón gritó para sí misma, antes de salir corriendo con Remy y los guardaespaldas para rematar a cualquier cosa que pudiera haber sobrevivido y limpiar los cuerpos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Tabitha, observándolos moverse en silencio por el campo de batalla. Estamos revisando los cadáveres, no queremos que se reúnan con los demás y le cuenten a nadie lo que pasó aquí. Rae estaba preparando una hamaca para Ahmad, colgada del lado de Thor, frente a Lotus, que apenas comenzaba a despertar después de haberse esforzado demasiado con una resurrección durante la batalla. El mago estaba inconsciente, pero con la barrera de Thor protegiéndolo, no corría peligro real, recuperaría su energía y, con un poco de comida al despertar, estaría como nuevo. Bien, ¿cuál es la llamada?, preguntó Carl en voz baja. Dejad que vuestras bestias terminen, luego despejaremos esta zona y regresaremos a la ciudad. No habrán enviado a la mayoría de sus tropas a pie, probablemente se trataba de un ataque sorpresa, y las fuerzas que llegaran por portal habrían sido detectadas, ordenó Niall. Hawk, encuéntranos más objetivos, vamos a despejar la zona por completo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 649, Objetivos múltiples.
diríjanse al noreste, hay un grupo que cruzará detrás de nosotros en un camino para interceptar donde debería estar este equipo. Hawk dio las instrucciones y luego recordó agregar detalles. 3 equipos, liderados por los monarcas y compuestos mayoritariamente por miembros de la realeza. Karl no impuso un ritmo acelerado, por lo que todos llegarían al objetivo bastante descansados, pero no debería ser una batalla difícil, las fuerzas estaban muy igualadas y el grupo de Karl era mucho más fuerte que sus adversarios. Yo me encargo de esto con Hawk, ni siquiera se enterarán de lo que les pasó, sugirió Rae mientras Karl y los demás trotaban tranquilamente. No te lo impediré si quieres jugar, Hawk puede buscarnos otro objetivo después. Rae desapareció en forma de araña, seguida por el señor Supremo Niall, que estaba más interesado en lo que ella tramaba que en quedarse con el grupo. Sigue hacia el este, en dirección a la ciudad, también hay un grupo liderado por un monarca por allí, pero solo son 5 gigantes, sugirió Hawk, y Karl modificó la ruta en silencio. Nadie preguntó a dónde habían ido los 2 asesinos, simplemente asumieron que estaban actuando a escondidas. El inquisidor desaparecía con frecuencia para cumplir algún objetivo secreto, y los demás señores supremos estaban acostumbrados, así que, cuando Rae hizo lo mismo, simplemente dieron por hecho que formaba parte de algún plan establecido. Un minuto después, el grupo apareció a la vista, y Karl soltó una risita al darse cuenta de lo que había hecho Hawk. Eran todos gigantes de hielo, y el pájaro que odiaba el agua había enviado a los demás a ocuparse de ellos mientras él jugaba con los gigantes de la montaña. Odiaba la magia del agua, pero no lo suficiente como para exponerse voluntariamente a ella. Ya no había muchas cosas que Hawk pudiera hacer que realmente sorprendieran al grupo, y enviarlos a todos a lidiar con las partes que no le gustaban no era ninguna sorpresa. Lo sorprendente fue que aquí hubiera un gigante de hielo de rango monarca. Tal como le habían informado a Karl, los gigantes de hielo eran los más débiles de su especie, por lo que no debería haber muchos gigantes de rango monarca en toda la nación, y ahora ver uno aquí con 5 miembros de la realeza era sin duda una sorpresa. Quizás debería hablar con ellos un momento primero. Al menos el tiempo suficiente para satisfacer su curiosidad. Quiero intentar hablar con este gigante antes de que pase algo más. Algo no cuadra si nos encontramos con gigantes de hielo de rango monarca que vienen del oeste, informó Karl al grupo mientras avanzaban. Gigantes de hielo monarca. Me pregunto cuáles serán, puede que me los haya encontrado antes, sugirió Lady Odello. Eso prácticamente lo zanjaba todo, si él no quería hablar con ellos, alguien más lo haría. Karl aminoró el paso al divisar a los gigantes, luego levantó una mano en señal de saludo y se detuvo a 20 metros del grupo, que lo miraba con las armas desenfundadas. Saludos, soy Karl, y este es el señor Supremo Odello, tenemos algunas preguntas y una petición para usted, informó Karl a la líder del grupo, una chamana gigante de hielo vestida con largas túnicas blancas. El humano quiere negociar. El gigante parecía confundido. ¿Por qué estáis invadiendo desde el oeste, tan lejos de vuestras fronteras, cuando vuestra presencia es necesaria en casa? Comenzó Karl. El gigante de hielo parecía molesto. Los gigantes de la montaña reunieron a todos los gigantes en torno a su gran benefactor. Hoy, conquistamos a los humanos y reclamamos el sistema para nosotros. Bueno, como razón, tenía sentido, pero Otelo tenía una pregunta. ¿Un gran benefactor, no el sabio gigante de la montaña?, preguntó ella. El viejo sabio ha muerto, el benefactor titán quiere el sistema, sabemos que los humanos lo tienen en su capital. Tú, hombre bestia, ¿por qué trabajas con los humanos?, preguntó el chamán, señalando a Karl. Nací aquí, la nación humana es mi hogar. Esa fue razón suficiente para el gigante, y ella simplemente asintió antes de volverse hacia Otelo. A ti te conozco, deberías irte de aquí, el gran benefactor matará a todos los humanos en cuanto tenga el sistema para los gigantes.
Otelo suspiró, date la vuelta y regresa, si continúas, tendremos que luchar, viniste, cumpliste con tu deber para con el gran benefactor y nos retrasaste aquí, ahora vete a casa. Puede que los gigantes no fueran muy listos, pero sabían hacer suficientes cálculos matemáticos para saber que un enfrentamiento entre el rey y el Señor Supremo era una muerte segura, si hubiera pelea, sería muy breve. La chamana gigante de hielo sacó de su bolsa una piedra mágica delicadamente tallada y abrió un pequeño portal, guiando a su gente a través de él. No era lo mismo que estar muertos, pero al menos ya no atacaban. Y lo que es más importante, Karl tenía muchas preguntas sobre quién era ese benefactor que parecía haber matado al viejo sabio que lideraba a los gigantes de la montaña. No se trataba del tótem gigante de la montaña con el que Karl se había encontrado, o al menos eso suponía, pero tenía que ser una criatura de rango tótem poderosa, quizá incluso una segunda criatura de rango mítico había aparecido en el continente. Creo que tenemos que volver a la ciudad, ahora mismo, susurró Otelo. Llamaré a los demás, Rae puede guiar a Niall de vuelta con nosotros, aceptó Karl. Escuché la conversación, Niall ya lo sabe, estamos arreglando las cosas y volveremos, Rae asintió. Eso facilitó las cosas para todos, dos grupos reducidos, además del ejército de refuerzos, pero si una nueva fuerza impulsaba a los gigantes de la montaña a buscar reliquias del sistema en la red de desarrollo global, esta guerra no terminaría fácilmente. Vámonos, nos alcanzarán si trotamos un poco, supongo que Ahmad es quien tiene los hechizos de portal, así que no vamos a poder regresar instantáneamente hasta que despierte, y eso no va a suceder pronto, sugirió Karl. Tabitha suspiró y echó a correr hacia la ciudad, dejando a los demás atrás. Hawk, ¿a qué distancia estamos?, preguntó Karl. Unos 70 kilómetros. 2 horas trotando deberían ser suficientes. Quizás algo más, ya que Thor trotaba un poco más despacio que los demás para no desestabilizar a sus pasajeros, pero en un par de horas estarían de vuelta en las murallas de la ciudad y podrían transmitir un mensaje. Espera, gira a la derecha. Hay camiones parados en la carretera, puedes robarlos, corrigió Hawk. Overlord, por aquí, hay un convoy en la carretera. Un convoy que, sin duda, no esperaba que les requisaran los vehículos. Tabitha ni siquiera esperó a que bajaran, simplemente metió al conductor en el asiento del copiloto y dio la vuelta a un camión, ordenando a gritos a todos que la siguieran. Ha ocurrido algo, volvemos a la ciudad, los señores supremos nos lo explicarán cuando estemos allí, dijo Karl, mientras los demás subían a la parte trasera de un camión de municiones y Thor se transformaba en su forma humanoide para hacerles compañía. Karl se subió al asiento del copiloto, mientras que un conductor con aspecto muy agobiado se estremeció ante la mirada fulminante que Lady Odello le dirigía por el retrovisor. Les sugiero que los sigan lo más rápido posible, y si el camión aguanta, que vayan algunos más, créanme, es así de importante, ordenó Karl. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 650, Regreso a la capital. El viaje fue accidentado y el motor rugía mientras el camión de carga hacía todo lo posible por seguir a Tabitha por el camino de grava, mientras que los demás vehículos se quedaban cada vez más atrás. Rae y Niall habían encontrado el camino hacia el vehículo líder, apareciendo entre las tropas sentadas en la parte trasera con un clérigo perplejo solo una vez que ya estaban cómodamente instalados en el suelo. ¿Puedes decirme qué es tan importante como para que tuviéramos que dar la vuelta? Se suponía que éramos los refuerzos de un grupo de señores supremos que luchaban contra una gran fuerza invasora. ¿Se van a enfadar mucho porque no vamos?, preguntó el conductor tímidamente. Éramos nosotros, esa pelea ya terminó, pero aprendimos qué está pasando y por qué. Es crucial que le hagamos llegar la información a la catedral para que puedan proteger adecuadamente lo que debe ser custodiado, explicó Karl.
Los ojos del hombre brillaron fugazmente de un negro absoluto, y su aroma cambió ligeramente. Carl estaba seguro de que se trataba de un espía transformado. Rae, revisa a todos los humanos en tu camión para ver si son realmente humanos o algo disfrazado de humanos. Creo que mi conductor es un espía, ordenó Carl. Eso puso a todas las bestias en alerta máxima, y desde arriba, Hawk comenzó a escudriñar las auras de todos los soldados. El conductor de tu camión y el de otro de los camiones no coinciden con el resto de los soldados, no son lo mismo, Hawk actualizó. Eso le bastó a Carl. Viene por la izquierda, Carl advirtió a su conductor, quien se giró para mirar por la ventana, justo cuando Carl lo golpeó en la nuca con un ataque desintegrar. La cabeza se vaporizó, y Carl estaba a punto de lanzarla al asiento del pasajero cuando el cuerpo comenzó a crecer. Entonces, lo arrojó por la ventana del pasajero. Hawk, dime en qué se transforma ese conductor muerto. El cuerpo debe estar lo suficientemente lejos de la carretera para que los demás conductores no lo vean. Una especie de gigante, 4 brazos, vello corporal rubio. Hawk actualizó la información, luego se abalanzó para agarrar el cuerpo y lanzarlo a su espacio. Era un joven gigante con la piel aún perfecta de quien no había conocido el combate ni la intemperie, pero ya con el rango de comandante, fuera cual fuese la especie, debía de ser poderosa para alcanzar dicho rango antes incluso de terminar la pubertad. Destruí el camión donde iba el otro sospechoso, él también se convirtió en un gigante, actualizó Rae. Carl no estaba seguro de a qué se refería con, eliminó el camión, pero muerto era muerto, y parecía que habían eliminado a los espías de su convoy. El señor Otelo salió de la cama cubierta con una lona y pasó al lado del pasajero por la ventana. ¿Podrías explicarme de qué se trataba todo eso? ¿Y sabes siquiera conducir?, preguntó. Sé conducir un camión minero, y es bastante similar, aunque nunca antes lo había conducido a más de 5 kilómetros por hora. El amo supremo se sonrió. Cambien de asiento, yo conduciré. Tú explícame por qué tiraste un cadáver por la ventana y a dónde fue el conductor. Carl le dio una visión general de lo que había encontrado y sospechado, y luego esperó a que ella lo asimilara. Así que había espías que pasaban información, disfrazados de soldados rasos del departamento de suministros, desde donde podían ver nuestros despliegues solo con observar lo que necesitábamos para la zona. Insidioso, vamos a tener que pedirle a los inquisidores que hagan una búsqueda exhaustiva en el servicio después de esto para erradicar a todos los demás. Pensar que hay tantos espías que enviaron a 2 en el mismo convoy podría haber sido deliberado, ya que venían a ayudarnos, pero bien podría haber sido una simple coincidencia. Si fue solo por casualidad, tenemos un verdadero problema, murmuró, hablando más para sí misma, mientras Carl hacía que Rae le transmitiera sus pensamientos a Niall. Soy una espía ultrasecreta de la Inquisición. Rae soltó una risita. En realidad, solo le estaba susurrando a Niall lo que Carl oía, pero si todo estuviera planeado, sería una espía increíble. Los camiones regresaban a buen ritmo a la ciudad, dando tumbos por el camino de grava, que estaba en sorprendentemente buen estado, considerando que el país normalmente no mejoraba las carreteras que iban hacia las fronteras. Les llevaría menos de 1 hora llegar a los límites de la ciudad, pero mucho antes de eso, ya empezaban a ver señales de batalla, y Hawk había avistado patrullas de defensa a lo lejos. Hay batallas en la zona norte de la ciudad, creo que intentan obligar a los humanos a entrar en el agua, comentó Hawk con desdén. Eso tenía una especie de lógica cruel, los gigantes parecían no querer supervivientes tras tomar la ciudad, así que querrían que los residentes quedaran arrinconados en el lago, sin poder huir por el otro lado en camiones y autobuses. Lo más probable es que intentaran rodear la ciudad una vez que llegara el resto de sus fuerzas. Un mensaje frenético de Sybil, enviado mediante la función de mensajería del sistema, llamó la atención de Carl.
Señor Carl, dicen que nos están activando para defender la ciudad y que todos estamos en un autobús, pero hablan por radio y nadie se comunica por señas y no hay clérigos en el autobús. ¿Hacia dónde se dirigen? Regresamos de nuestra misión con información, pero aún no estamos en la ciudad, respondió Carl. Norte. Los demás están hablando de goblins ahora, pero yo no estoy con el resto del grupo de aprendices. Nos separaron a todos en diferentes autobuses con los líderes de equipo de rango ascendido, explicó Sybil. No había clérigos y dividieron un equipo que ni siquiera había llegado todavía a la academia, para enviarlos de patrulla contra los goblins y cualquier otro pequeño monstruo que los ogros hubieran logrado obligar a unirse a ellos. ¡Qué desastre! Te enviaré gente en cuanto pueda, avísame si tu autobús para y dónde para. Hay tanta gente en la calle que el autobús apenas puede moverse. Te avisaré cuando lleguemos a algún sitio o cuando alguien empiece a hablar donde pueda verlo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.